Así vamos a recibir a nuestro hermano Emanuel Arteaga. Pasa vos, mi hermano Saúl, Dios le bendiga. Mis hermanos, este sábado 6 de marzo toca un tema precioso, mis hermanos, ¿sí? Eh, Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Mis hermanos, ¿sí se alcanza a ver la presentación? Ok, gracias, mis hermanos. El tema de este mediodía se refiere a la cena del Señor. En la imagen están los emblemas que, que se utilizan. El panásimo, el cual tiene una característica muy importante. No tiene, no tiene ese factor que lo leuda. Es un pan sólido de harina. Ya hemos pasado los videos de cómo hacer el panásimo y el jugo de la vid, ¿sí? Mis hermanos, y este tema es hermoso porque viene la reflexión que este 26 de marzo, al caer el sol, estaremos cumpliendo y volveremos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El tema o el texto base, mis hermanos, para hablar de la Santa Cena, es aquella que Pablo les dice a los corintios aproximadamente en el año 55 después de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que son veintitantos años después que nuestro Señor falleció en la cruz. Y el texto se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al versículo 29. Mis hermanos, aquí les ofrezco una disculpa. Mis hermanos, pues yo soy el responsable el sábado de transmitir los textos de la Biblia y los himnos, y pues me es más fácil hacer una proyección y que ustedes vayan siguiéndome en esta proyección. Y por eso, mis hermanos, les ofrezco una disculpa, digo que me disculpen. Ya viene todo, mis hermanos, aquí en esta presentación para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 29. Institución de la Cena del Señor. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Mis hermanos,
Antes de llegar a este tema, mis hermanos, ustedes que nos han seguido y ustedes que han compartido la palabra del Señor con nosotros, este tema es un mandamiento, los cuales se versan en los puntos de fe. En los puntos de fe, mis hermanos, desde el 16 de enero hasta el día de hoy, se han tocado diferentes rubros. El 16 de enero se tocó el tema la Biblia, es la palabra del Señor. El 23 de enero se habló sobre la divinidad, el Padre y el Hijo. El 30 de enero se tocó el tema del sábado, ¿lo debemos de guardar? El 6 de febrero se tocó el tema los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. El 13 de febrero, ¿la ley de los alimentos está vigente? El 20 de febrero se habló sobre la señal profética, 3 días y 3 noches. El 27 de febrero se habló qué es el bautismo y el día de hoy toca la cena del Señor. Y en cada uno de los textos del tema en específico, hay un texto clave. Y el día de hoy, mis hermanos, toca aquella palabra de Pablo hacia los Corintios que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 29. Sin embargo, mis hermanos, ustedes también pueden tomar la reseña de cada uno de estos temas, yéndonos, mis hermanos, a la página de internet de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, el cual se encuentra, como ya lo están viendo ustedes, en la página https:// www.iglesias7d.org.mx /fundamento doctrinal /. Y en esta parte, mis hermanos, les quiero mostrar que en la página de la Iglesia de Dios del Séptimo Día vienen 3 secciones. La primera sección se trata de lo de fe y salvación. La segunda sección es acción cristiana. Y la tercera sección es estudio y escudriñamiento. Y si ustedes me permiten, mis hermanos, al último, como una recapitulación, nos vendremos al punto número 15, lo que es la cena del Señor, que trata de una remembranza de lo que es la cena del Señor, ¿sí? Entonces, pero eso lo dejaremos ya hasta el último, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, sobre la institución de la cena del Señor, lo primero que se nos viene a la mente es este mapa. Este mapa ya lo pudimos observar con mi hermano Abimael Carvajal, cuando él llevó con espléndida maestría el tema de la señal profética de 3 días y 3 noches, ¿sí? Y el tema es la institución de la cena del Señor. No podemos dejar y no podemos pasar en alto esta gráfica, porque la cena del Señor viene aparejada totalmente con la Pascua, ¿sí? Mis hermanos, en aquel entonces con mi hermano Abimael, nos mostraba este calendario de la Semana de la Pasión y nos explicaba mi hermano Abimael lo que se refiere a los 3 días y 3 noches. Y también tomó la parte de la preparación de la Pascua, de la Cena del Señor. Y lo voy a retomar nuevamente nosotros, lo vamos a tomar otra vez aquí. El día 13, un día antes que el Señor Jesucristo tomara la Pascua, y acuérdense, mis hermanos, que en Génesis capítulo 1 habla claramente el orden de los tiempos. Primero
es la tarde, es decir, la noche, y al día siguiente, ¿sí? Al día siguiente es el día de ese mismo día. Para recibir este sábado, nosotros lo recibimos el día viernes cuando se oculta el sol y ya es el sábado santo a nuestro Señor Jesucristo. El martes 13, ¿sí? Lo relata Lucas en su capítulo 22, del versículo 8 al versículo 14. Ya estaban a unas horas de que, eh, de que el día de que el día 14 de Nisan iniciara cuando se oculta el sol. Y dice el versículo 8, y el Señor Jesucristo envió a Pedro y a Juan diciendo, id y aparejadnos la Pascua para que comamos, para que el Señor Jesucristo y los 12 apóstoles tomaran la Pascua. Y Pedro y Juan les dijo, o le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, he aquí, cuando entraras a la ciudad o en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decidle al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y empezaron a aparejar la Pascua. El padre de familia de esa casa no era cualquier persona, era alguien que conocía bien a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él sabía y por eso, mis hermanos, les da esta indicación y Pedro y Juan van, obedecen y encontraron a ese padre de familia y se cumplió y él me mostró una gran área, ¿sí? Una sala grande, porque dice que es un gran cenáculo, ¿sí? Y ahí aparejaron la Pascua. Mis hermanos, eso pasó el día 13, a unas cuantas horas de que el 14 se comiera al Cordero Pascual, ¿sí? Y que todos degustaran lo que es la Pascua, mis hermanos. Sin embargo, quiero ver un poquito esta parte, ¿sí? El 14 de Nisan, como lo relata las Escrituras, es todo el proceso de agonía, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo atravesó en un solo día. Podemos ver esta gráfica y esta gráfica se refiere solamente a un solo día, desde que tomó la Pascua, instituyó la cena, después la segunda vela, lo que es la agonía en el Getsemaní, el prendimiento cuando lo arrestan y empezó nuestro Señor un calvario hasta que aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana crucifican a nuestro Señor Jesucristo y a las entre 3 y 4 de la tarde nuestro Señor fallece. Pero la agonía es inmensa. Nuestro Señor no durmió. Nuestro Señor fue abofeteado. Nuestro Señor fue humillado. Nuestro Señor ya sabía lo que le esperaba, ¿sí? Pero regresémonos unos minutos antes. Cuando la Pascua ya estaban reunidos, nuestro Señor se dirigió a los 12 apóstoles
Y dice Lucas 22, en su versículo 14 y 16. En el versículo 15, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Los apóstoles ya conocían que lo querían aprender, que le buscaban cualquier situación para que a nuestro Señor Jesucristo lo metieran en la cárcel, lo torturaran, pero todavía no había llegado su hora. Y el versículo 15 exclama, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nuestro Señor manifiesta y empiezan a degustar la Pascua, el Cordero, junto con los panes ácimos, y de repente nuestro Señor, una vez que ya degustaron o ya fueron partícipes de la Pascua instituida allá en Éxodo capítulo 12, donde le da el ordenamiento a Moisés. Acuérdense, mis hermanos, que ese fue la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y se desarrolló exactamente un 14 de Nisán. Esa es la Pascua, ¿sí? Y esa Pascua representa para el judío libertad, porque ya dejaron de ser esclavos de Egipto. Mis hermanos, ustedes que conocen la Biblia, ¿qué representa para nosotros la Pascua? La Pascua, mis hermanos, para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, representa salvación, representa libertad, representa estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos manda. Una vez que nuestro Señor Jesucristo tomó la Pascua junto con sus apóstoles, en Mateo 26, del 26 al 29, dice, y comiendo ellos, es decir, comieron la Pascua, minutos después, nuestro Señor Jesucristo toma el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El 27, y tomando el vaso y hecha gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. He aquí, mis hermanos, los dos emblemas y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahora será el nuevo pacto. Dejaremos el pacto anterior, ¿sí? Y tomaremos el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Imagínense, mis hermanos, que eso nuestro Señor está pasando, lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? La institución de la cena, de la cena del Señor. Una vez que ya les partió el pan y el vino, ya demostró los emblemas, no que el pan fuera realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como algunas doctrinas lo ponen, que le dan las obleas y le dicen, es que este es el cuerpo
No, mis hermanos, en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba vivo, era un hombre que estaba sufriendo, ¿sí? Y sin embargo les dice, y ya Pablo nos los va a explicar en breves momentos, mis hermanos, les dice, tomad, esto es mi carne, este pan representa mi cuerpo y este jugo de la vid representa mi sangre que por ustedes es derramada. Inmediatamente, mis hermanos, cuando toman ese pan y ese vino, que es la institución de esa cena, que somos partícipes en comunión en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en comunión con nuestros hermanos, inmediatamente instituye también el lavatorio de los pies. ¿Sí? Y dice, antes de que concluyera la fiesta de la Pascua en ese momento, sabiendo que Jesús había venido su hora para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el final. Y la cena acababa, pero como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su ropa, se ciñó con una toalla, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con las toallas con que estaba ceñido. Ustedes se han de acordar que en ese momento Pedro le dice al Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió nuestro Señor Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le contesta que no solamente sean los pies, sino aún las manos y la cabeza. En el versículo 10 aclara nuestro Señor Jesús, el que está lavado no necesita, sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta parte, aunque no todos, se hablaba de Judas, porque Judas participó en la Pascua, participó en la comida, participó en la partición del pan, participó del vino y también participó del lavatorio de los pies. Dice el 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Mis hermanos, este es un mandamiento que por amor nosotros, cada 14 de Nisan, según el calendario hebreo, nosotros debemos ser partícipes. Y este mandamiento, mis hermanos, lo corrobora Juan en el capítulo 14, versículo 21, que a la letra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Mis hermanos, ¿cómo estamos para este 26 de marzo? ¿Cómo ha sido nuestra conducta? Mis hermanos, estamos en una carrera, es una profesión. Debemos, mis hermanos, de ser fieles
a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, volvamos a recordar esas palabras de Pablo que les dijo a los Corintios. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Pablo no vio al Señor Jesucristo. No lo vio. Sin embargo, él, cuando el Señor se le presenta y Pablo asume el compromiso de llevar la palabra, nuestro Señor Jesucristo se lo manifestaba. Pablo tenía contacto con los demás apóstoles y hablaban de esto. Y Pablo muy enfáticamente se los dice a los de Corinto. ¿Por qué? Porque en aquel entonces todo lo que es el pueblo de Asia Menor, ¿sí? Arriba de Jerusalén, ¿sí? Estaba bajo la influencia muy fuerte, muy severa, todavía de Babilonia la Grande. Había mucha idolatría. Y el Señor, y Pablo les dice y les vuelve a recordar en este pasaje lo que es realmente y cómo se debe de ver y a la luz de qué se tiene que ver esa cena, esa participación en la comunión. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, es decir, ese 14 de Nisan, en la segunda vela, cuando Judas, ¿sí?, lo entrega, nuestro Señor instituye la cena tomando el pan y dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Mis hermanos, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tiene gran relevancia porque nuestro Señor, en los pasajes en los que hemos visto, dice que nuestro Señor es el pan de vida, es su cuerpo. Y Juan lo manifiesta en el versículo 35, capítulo 6, donde dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese cuerpo, esa palabra de nuestro Señor es nuestro pan. Nuestro Señor Jesucristo es el creador del mundo. Y todavía dice, el que viene a mí, el que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, nunca tendrá hambre de la palabra. ¿Sí? Sin embargo, ese pan, sin embargo, ese cuerpo, dice, por vosotros es partido. Mis hermanos, cuando ustedes y cuando nosotros nos encontremos en la cena del Señor, que va a ser el día 26, acuérdense, mis hermanos, que ese pan que representa el cuerpo, no que sea el cuerpo, sino que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, va a ser molido por nuestra boca. Va a ser molido y, como lo dice el profeta Isaías, ya profetizando el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Cuando usted esté masticando, mis hermanos, ese pan, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue humillado, fue abofeteado, fue escupido por cada uno de nosotros. Por nuestras rebeliones, dice el versículo 5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que Él sufrió por nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro, en su capítulo 2, versículo 24 en primera de Pedro, nos vuelve a recordar que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados, mis hermanos. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados, mis hermanos, de todos nuestros pecados anteriores, de todo lo que hemos hecho, para que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de esa sangre preciosa, nosotros vivamos en justicia. Por esa herida que habéis sido, que somos sanados. Y acuérdense, mis hermanos, que allá en Romanos 6:23 lo aclara, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10 hace un relato hermoso donde manifiesta que el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de los animales muertos, ya no le agrada a nuestro Dios. Que la sangre de los toros no redime el pecado. Y fue el Señor Jesucristo, como el primero que está en ese libro, en el libro de la vida, le dijo a Dios: heme aquí, yo iré y yo crearé ese pueblo obediente a ti. Todavía dice el versículo 24, haced esto en memoria de mí. Es decir, tomar el pan, pedirle bendición, comerlo, acordarnos, mis hermanos, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 de Éxodo 12, dice en qué momento tenemos que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 14 habla de la Pascua, porque está aparejada la Santa Cena del Señor, está aparejada con la Pascua, y dice, y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mis hermanos, cada cuando nosotros, los gentiles, los que nos allegamos a nuestro Señor Jesucristo, cada cuando lo tenemos que celebrar. Cada cuánto tenemos que volver a recordar con los emblemas. Cada 14 de Nisan, mis hermanos. Porque está aparejada junto con la Pascua judía. Yo conozco varias sectas
que en cualquier momento realizan esta ceremonia, no apegándose a lo que se nos mandata, que debe de estar pegado a lo que es la Pascua. Otras sectas, cada domingo, toman la oblea, toman el vino, y ellos lo proclaman, pero no están hablando del Señor Jesucristo. Hablan de otro Cristo, mis hermanos, ¿sí? Hablan de otro ser que en su conciencia, ¿sí? Ellos creen que hacen bien, pero engañan a la gente, mis hermanos. Los engañan. El versículo 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa copa, mis hermanos, ya no lo dice Marcos en el versículo 23, capítulo 14, y nos vuelve a recordar, y dice: y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y le dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Está hablando, mis hermanos, del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las bendiciones que recibirá su pueblo en su sangre. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos la remisión de los pecados por la riqueza de su gracia. En Romanos, todavía en Romanos 3, 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, solamente en Él. Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que no dudó nuestro Dios en dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 25, de igual manera, nos dice: haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Mis hermanos, se habla de una nueva relación de Dios con su pueblo. Se habla de que Dios quiere que nos acerquemos, humillar nuestro cuerpo, pedirle al Señor que solamente tenemos un intermediario que es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dio su vida para que nosotros fuésemos coherederos de la vida eterna, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo que representa la cena del Señor, mis hermanos. Volver a recordar, volver a anunciar que nuestro Señor Jesucristo murió, dio su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. El 26 dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Mis hermanos, tenemos la esperanza de que en un futuro, y miren que los tiempos se están acercando, se están acortando los tiempos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y todo ojo le verá.
todo ojo le verá y todos lo recibiremos. Todavía Mateo 26 al 29 dice, culminando lo que es esta cena que tuvo con los apóstoles, les dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis hermanos, estamos invitados todos nosotros a que cuando veamos a nuestro Señor, veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y como dice la parte final de Mateo 26, cuando dice cuando Jesucristo Dios da la promesa, cuando lo tengo de ver de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, pero Pablo también nos aclara algo. Pablo, del versículo 27 al versículo 29, también nos aclara, mis hermanos, de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo le habla a los corintios, porque muchos de los corintios lo ve como algo pasajero, lo ve algo insignificante. En la actualidad, mis hermanos, ¿cuántas personas ven como algo insignificante la cena del Señor? ¿Usted está preparado, mis hermanos? El versículo 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué tan preparados estamos, mis hermanos? No se refiere a que yo me bañe, a que me vista con mis mejores ropajes. No se trata de eso, mis hermanos. Nosotros, el ser humano, la concupiscencia del ojo, de la carne, somos muy débiles, mis hermanos. Hay que estar en constante oración, pidiéndole al Señor que Él nos lave más y más de nuestra conducta, de lo malo que somos. Este versículo 27, Pablo habla duramente hacia el pueblo de Corinto y también para nosotros de la siguiente manera. En 1 Corintios 10, del versículo 14 al versículo 21, dice, por tanto, amados míos, está hablando Pablo en la carta a los Corintios, pero no, la carta no solamente se quedó en Corinto, sino que fue difuminada a varios pueblos, diciéndoles, suplicándoles, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo,
Pues todos participamos de aquel un pan. El día 26 de marzo, todos participaremos de un pan y de una copa, de un vino. Y nos preguntamos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? El 18 dice, mirad a Israel según la carne, según las actitudes, según su conducta. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. Si usted, mis hermanos, nos ve la palabra, estudia la palabra con nosotros, pero también estudia la palabra con otra secta, ¿no son partícipes también, mis hermanos, de esa predicación y no hay una comunión con ellos? El 19 dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que ese algo, lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando tomemos, mis hermanos, ese pan, hay que probarnos nosotros mismos, mis hermanos, qué tan dignos somos. Hay que hacer juicio nosotros mismos, mis hermanos, para que no seamos condenados, para que no tomemos a la ligera esta cena. Todavía Pablo a los Corintios, en el versículo 31 y 32, lo aclara, que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados en el mundo. Y todavía, el versículo 33 dice, así que hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Los corintios, cuando estaban en la cena, despreciaban el pan, humillaban a los pobres, se saciaban de ese pan sin darle el peso suficiente de qué es la cena. El 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que realmente comprendamos el peso que tiene esta cena. Que no minimicemos, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Que Él nació. Él tuvo necesidades como bebé, como niño, como hombre.
nunca tuvo pecado, nunca se le halló pecado en él. Y él murió para que nosotros fuésemos copartícipes y seamos merecedores de la vida eterna, mis hermanos. ¿Cómo está usted, mi hermano? Y yo me lo pregunto también a mí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas, nuestro día a día? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos hablando de la palabra? ¿O nada más me la estoy guardando para mí mismo? ¿Qué no dice la palabra? Y lo dijo el Señor Jesucristo, id y predicad por todo el mundo. Cuando empezó la pandemia y cuando un 20 de marzo nos dijeron, aguárdate tantito en tu casa por la pandemia. Nuestro enemigo, el diablo, él dijo, ya no se abrirán las iglesias. Pero por la bondad de nuestro Señor y Salvador, la iglesia se abrió más. La palabra del Señor se está transmitiendo. Y este 28 de febrero, 5 almas que estuvieron viendo las transmisiones de los ciclos de la fe de los sábados al mediodía, rumbo al bautismo de los sábados en la tarde, de los domingos de adoración, del evangelismo del domingo, de la predicación de la palabra los días miércoles y la recepción del sábado el día viernes. 5 almas reconocieron a nuestro Señor como su Salvador. Bendito sea el Señor. Y ellos hicieron un pacto a muerte. Que como venga la vida, no nos alejaremos del Señor. Que seamos como Job, diciendo, si Dios me dio todo, ¿por qué Dios no me lo puede quitar? Quitémonos la vanagloria. En Salmos, el salmista dice y le pregunta a nuestro Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que lo cuidas, para que lo bendigas, para que a tu pueblo Israel le hayas dado tantos profetas y nadie lo reconoció. El Señor todavía en una expresión de dolor dice, y lo recuerdan, a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. ¿Cómo estamos, mis hermanos, para que estemos en comunión con nuestro Señor? Y recordemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esta cena. En la página de la Iglesia de Dios del séptimo día, como lo dije en un principio, aparecen tres secciones. Quiero leer, mis hermanos, la reseña que aparece en la página de la Iglesia de Dios del séptimo día. Mi hermano Samuel, ¿sí aparece la lectura de la Cena del Señor? Sí, gracias. La reseña que viene en la página de la Iglesia de Dios dice, con referente a la Cena del Señor, dice, la celebración de la Cena del Señor es un acto sagrado, ordenado a la Iglesia como memoria de la muerte de Cristo y anuncio de su venida. Al participar en la mesa del Señor, se revitaliza el pacto que en el bautismo se hizo con Dios y la comunión de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La comunión de la cena es la participación del pan ácimo y jugo de uva como emblema del sacrificio de Jesús. La cena del Señor es un acto sagrado. La cena del Señor es la celebración cristiana que se realiza cada año para conmemorar la muerte de Cristo y anunciar su venida mediante la participación comunitaria de los emblemas pan ácimo y el jugo natural de uva. También es llamada la Santa Cena, también es llamada la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo, la mesa del Señor y acción de gracias. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo y el jugo de uva es representación de su sangre por medio de la cual hizo el nuevo pacto. El pan ácimo y el jugo natural de uva son representaciones simbólicas que tienen valor solo dentro de la realización de la liturgia. La fecha para su celebración se determina de acuerdo al calendario hebreo, pues Jesús la instituyó en el marco de la Pascua judía, fiesta que comienza el día 14 de Nisán, primer mes del año, y que anunciaba el renacimiento de la vida y la misericordia de Dios que trae liberación y vida plena. La cena del Señor se revitaliza el pacto. Los creyentes se unen espiritualmente con la muerte del Señor y el pacto que selló en ella. Por esto, los emblemas los motivan a la reflexión y valoración de lo que hizo el Señor por ellos y que los llevó al bautismo para convertirse en una comunidad de redimidos que espera su regreso. El llamado a la reflexión y valoración de la conducta tiene como fin promover la participación responsable de los bautizados en la comunión
invitando a quien sea indigno a modificar su conducta errada. Ningún creyente debe de abstenerse de participar de la cena. Una vez terminado el culto, la función de los emblemas termina. El jugo de la uva y el pan ácimo son otra vez producto del consumo ordinario, puesto que no son realmente la carne y la sangre del Señor, ni la contienen. En la cena del Señor se revitaliza la comunión de los creyentes. Se reflexiona acerca de la relación del creyente con Dios y también el valor que tiene en la iglesia, en la que se participa todo el año como un cuerpo de Cristo. Por eso, tiene mucha importancia que los creyentes se esperen unos a otros y así juntos en comunión participar de la cena, reafirmando su decisión a seguir a Jesús y esperarle en comunión. Mis hermanos, es mi deseo, pues, como lo dice Hebreos en su capítulo 10, que nos alleguemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mis hermanos, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que nuestro Señor Jesucristo es fiel porque Él nos prometió. Es Él el que promete. Y considerémonos los unos a los otros para provocar al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, este es mi deseo. Paz a vosotros. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, pidiéndole también a mi Señor y Salvador que me bendiga, que me lave cada día más y más, que mi fe nunca decaiga y que Él me permita seguir predicando palabras de salvación. Paz a vos, mis hermanos.